Buenos días, profe. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días. Hola, hola, hola. Buenos días, Francisco. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, lunes 21 de septiembre, nuestra cuarta sesión. Como saben, pues inicié la grabación de la sesión para aquellos que no asistan o no puedan asistir, pues tengan ahí la opción de verla. Nada más les quiero aclarar que parece ser que en el Blackboard, pues ya el subir tanto video, está agotando el espacio que nos otorgan. Entonces lo que voy a hacer, los voy a subir al YouTube, a mi canal, y ahí les voy a dar la liga para que ustedes accedan a través del canal. Igual y se pueden suscribir y cada que yo suba un video, pues les llegue la notificación de que ya están ahí. Pero los voy a estar subiendo en paralelo en Blackboard y en YouTube por si se nos acaba el espacio. Ok, jóvenes, antes de iniciar la sesión del día de hoy, me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación. ¿No, jóvenes? ¿Todo claro? Pues de mi parte, no, maestro. Muy bien, Carlos, gracias. Profe, Sí, Janet. yo tenía un poquito de duda. En la clase pasada de que estábamos hablando de la historia de los compiladores, Ajá. eh, pues se decía que un compilador es un traductor, ¿no?, de lenguaje máquina a, a un, el compilador era el intérprete. No, son cosas diferentes. Ah, ok, Ahorita vamos a ver esa definición de compilador, pero rápidamente, un intérprete es diferente a un compilador. El compilador, como les dije la vez pasada, toma un programa fuente escrito en cualquier lenguaje, luego lo traduce a otro lenguaje destino. El ejemplo que poníamos en la sesión pasada era que lo traducía, por ejemplo, al lenguaje ensamblador. En sí, el compilador es un proceso que hace la traducción del lenguaje fuente al lenguaje destino. Y el intérprete no, lo que hace el intérprete es tomar línea por línea del código fuente y le hace una interpretación según lo que se haya programado para él o el lenguaje. Y después cuando hace la interpretación, hace la ejecución de esa línea. ¿Sí? Entonces va interpretando línea por línea, pero no genera un código destino. A diferencia del compilador que hace todo el proceso, hace también la traducción, etcétera, pero a final de cuentas termina con un programa destino. El intérprete no. Por eso ustedes escucharán que algunos lenguajes son interpretados. Por ejemplo, PHP Python, es un lenguaje, el Python. Python, por ejemplo, son lenguajes interpretados, no son lenguajes compilados. No sé si queda claro, Janet. Ah, ok, sí, un poquito más claro. Quitémosle lo poquito y digamos qué le hace falta para que le quede claro. Mm, No, pues ahorita que veamos los conceptos, pues yo creo Ok. que claro, pues. Muy bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Entonces, en esta sesión vamos a ver una introducción a los compiladores y los conceptos básicos. Por favor, jóvenes, necesito que pongan mucha atención en lo que es toda la conceptualización del compilador que vamos a ver en esta sesión y de todos los conceptos que vamos a ver, porque son conceptos muy importantes. Muy bien. Primero, pues hay que ver la definición básica del concepto de compilación.
Y ya lo decíamos a la introducción de este tema. Un compilador es un programa que traduce un programa escrito en un lenguaje fuente y produce otro equivalente escrito en un lenguaje destino. Entonces, un compilador no deja de ser también un traductor, ¿sí? Porque traduce, cambia un lenguaje a un lenguaje B. Muy bien, esa es la definición sencilla. Y ahora veamos en este esquema. Fíjense bien, en términos muy generales, muy globales, la estructura de un compilador se compone por estos 4 elementos. Lo que es el programa fuente, que es el programa que se va a tomar para hacerle el proceso de compilación y producir la salida. Ok, ese lenguaje o ese programa fuente puede ser cualquier programa escrito, como les dije, en cualquier lenguaje. El compilador es el proceso que se va a dividir en 2 partes. Como dice aquí abajo, la parte de la compilación está dividida en 2 tareas principales. La tarea del análisis y la tarea de la síntesis. El análisis, llamado también front-end, es la tarea del análisis, se divide en programas, perdón. Es en la tarea de análisis se divide el programa fuente en sus elementos, componentes y crea una representación intermedia del programa fuente. ¿Qué significa eso? Ahorita vamos a ver más detalladamente esa fase. En el análisis se toma ese programa fuente y lo que se hace es empezar a quitar las cosas que no nos sirven a nosotros para generar el nuevo lenguaje. Por ejemplo, los comentarios, los espacios en blanco, los tabuladores, los saltos de línea, todos esos elementos no sirven para hacer la traducción y por lo tanto se eliminan. Sirven al programador porque cuando está viendo el programa fuente, pues le dice el comentario, pero ya internamente eso ya no sirve. Entonces, hay un proceso de eliminar todas esas partes y generar las unidades léxicas, etcétera, que ahorita vamos a ver. Luego, en esta fase, bueno, ya se produce, digamos, se ven todos los elementos necesarios para hacer la síntesis, que es el backend. La tarea de síntesis construye el programa objeto. ¿Sí? A partir de la representación inmediata, intermedia, quiero decir, la síntesis es la que requiere la técnica más especializada. En la vez pasada les comentaba que para llegar a esta fase, obviamente con el curso de este semestre no nos alcanzaría. Tendríamos que llevar un compilador de 2 para ver el proceso de transformación, para generar lenguaje máquina, etcétera. Bueno, ya que pase el compilado, se genera la salida. Y este compilado se auxilia de mensajes de error que se le envían al usuario, pero este también a su vez se auxilia de algunas otras tablas. Fíjense bien, este esquema que les estoy poniendo aquí es un esquema que es el que ya, digamos, está completo. Esta parte del compilador, que es esta aquí, pues básicamente es esta de aquí. Ya esas son todas las tareas. En la gráfica anterior, pues es una gráfica de caja negra. Ustedes se acuerdan del concepto de caja negra. Entra información, se hace un proceso. ¿Cómo? No sé. Pero al final de cuentas me produce un, una salida, un programa destino. Entonces, ahora sí, ya entrando al compilador, ya podemos ver que está compuesto de las 2 fases que decíamos, la fase del análisis y la fase de la síntesis, front-end y el back-end. Luego, la parte del análisis también se divide en los 3 analizadores. El análisis léxico,
el análisis sintáctico y el análisis semántico. Ahorita vamos a ver la definición de cada uno. En el análisis léxico, su salida es una lista de tokens. Ahorita también vamos a ver cada uno de los conceptos que es un token. Y esa lista de tokens es la entrada para el análisis sintáctico. Y en el análisis sintáctico se hace la revisión de la sintaxis, de la gramática del lenguaje. ¿Con base a qué? A los tokens, a la lista de esos tokens que nos llegaron. Y finalmente, en esta fase se hace el análisis semántico. Y lo que se produce es un árbol de anotaciones. Entonces, ese análisis semántico es el que me dice si estoy utilizando semánticamente correcto el lenguaje. Recuerden, el análisis semántico es darle sentido a una oración, porque sintácticamente puede ser correcta, es decir, que está escrita en el orden que debe de ir, ¿sí? Respetando todas las reglas gramaticales. Sin embargo, pudiera ser que semánticamente no tenga un sentido correcto. Por ejemplo, si yo digo que voy a utilizar un artículo, un sustantivo, un verbo, y voy a armar mi oración con el sujeto y el predicado, por ejemplo, si yo dijera, el perro corre felizmente por la calle, esa oración sintácticamente está escrita correcta. Sí, porque dice el perro corre felizmente por la calle. Es correcto. Sin embargo, bueno, para eso yo estoy utilizando como primer palabra un artículo que es él. Sin embargo, si yo escribo la perro corre felizmente por la calle, sintácticamente está correcta, porque la primera palabra que estoy utilizando es un artículo. Estoy utilizando el artículo la. La perro corre felizmente por la calle. Sintácticamente está escrita correctamente. Sin embargo, semánticamente no, porque no tiene sentido decir la perro, el pelota, la carro, por ejemplo. Son cosas que sintácticamente pueden estar bien escritas, pero semánticamente no. Bueno, posteriormente tenemos lo que es el generador de código intermedio, ¿sí? Toma ya la salida, que es el árbol de anotaciones, y genera el código intermedio. Y la siguiente fase es el optimizador de código, es decir, toma el código intermedio y elimina redundancias en la estructura que se ha generado, quita cosas que no son necesarias, y este código optimizado, que es el que sale del optimizador de código, es la entrada del generador de código destino. Y entonces aquí lo que hace ya es propiamente hacer la traducción, ¿sí? A el lenguaje que queramos, máquina. Entonces sería nuestro código objeto y esa es la salida. En sí, a grandes rasgos, esto es lo que hace el compilador. Ahora bien, en este proceso de compilación hay salidas alternativas, que es el manejo de los errores. Por ejemplo, si a ustedes les falta un punto y coma, ese es un error sintáctico, porque ustedes saben, por ejemplo, si quieren poner X es igual a 6 más Y, punto y coma. Si no le ponen la coma, están cometiendo un error sintáctico. Entonces, ese error que se genera en esta fase es el que se presenta acá. Pero para generar ese error, obviamente tengo que hacer un análisis sintáctico.
y eso es ayudado por la administración de tablas de símbolos y gramáticas, que es la que lo vamos a ver más adelante. Y así sucesivamente, cada uno de estos procesos generan o pueden generar errores y esos son administrados con la ayuda de estas tablas. Muy bien, jóvenes. Este es el proceso a grandes rasgos de la compilación, de un compilador. Son 6 fases, cada una de las fases tiene su tarea específica, se hacen a través de diseño de ciertas gramáticas, lenguajes regulares, autómatas, etcétera. Y cada una de las fases produce una salida y esa salida es utilizada en la siguiente fase, que hace su proceso, produce su salida y proporciona información a la siguiente fase. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien. Va a poner ejemplos de eso de las gramáticas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y de hecho los van a hacer, no. Es una tarea muy ardua que vamos a estudiar, por eso les digo, pongan mucha atención. Ahorita es el concepto, acuérdense que estamos viendo conceptos, todavía no vamos a hacer prácticas ni nada de eso. De hecho, no sé si allá atrás alcanzan a visualizar, ahí hay no sé si se alcanza a ver, pero es un ejemplo de los que vamos a ver, ahí está una gramática, pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Ok, continuamos. Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que es el análisis, el front-end. Ya dijimos que era el análisis léxico, sintáctico, semántico, que es estático. Aquí se hace la creación de las tablas de símbolos, la generación de código intermedio, optimización y el manejo de errores correspondientes a cada una de las fases del front-end. Esas son las fases que dependen del lenguaje fuente. Luego tenemos el back-end, que es el síntesis, que es la generación de la salida, la optimización, manejo de errores correspondientes a la fase del back-end y operaciones sobre tablas de símbolos. Muy bien. Vamos a ver ya las definiciones de cada una de las fases. Fíjense bien. La primera fase, como lo dijimos, es el análisis léxico. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es el análisis léxico? ¿Qué es algo léxico, jóvenes? Acuérdense que ustedes llevaron español en la primaria, hablaban de sujeto, predicado, la gramática, las unidades léxicas, las palabras, etcétera. ¿Alguien se acuerda qué es léxico? Bueno, aquí ya estamos viendo la definición, ¿no? Esta fase del compilador efectúa la lectura real del programa fuente. Fíjense bien, vamos a entender bien estas definiciones, son importantes. Entonces, lo que hace el análisis léxico, toma ese programa fuente, ese programa escrito en un lenguaje original, el cual generalmente está en la forma de un flujo de caracteres. Ustedes saben, ustedes ya han escrito código, cuando les pedía el método de bisecciones, regla falsa, etcétera, ustedes escribían su código en lenguaje C. Entonces, esa es una secuencia o un flujo de caracteres, es mi programa fuente. Luego, lo que hace el analizador léxico, explorador o escáner, ¿sí? También dice, el rastreador realiza lo que se conoce como análisis léxico. Recolecta secuencias de caracteres en unidades significativas denominadas token. Fíjense lo que hace. Toma ese programa fuente y lo va separando en unidades léxicas, en palabras. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, ponen int espacio main, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace, lo que me está preguntando Alejandro, que si separados por espacios, pueden ser separados por espacio, por tabuladores,
por saltos de línea, etcétera. Entonces, esas unidades léxicas, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos, int es una unidad léxica. El espacio, como lo dijimos anteriormente, lo elimina. Luego genera la palabra main. La palabra main es otra unidad léxica. El paréntesis que abre es otra unidad léxica. El que cierra es otra unidad léxica. Y a esas unidades léxicas se le llama tokens. El token, ahorita vamos a ver la definición, es un valor numérico que se le asigna a la unidad léxica. Y esas unidades léxicas, las cuales son como las palabras de un lenguaje natural como el español. Resumiendo rápidamente, análisis léxico es el proceso de separar el programa fuentes en unidades léxicas y asignarles un token, además de generar los errores de esta fase. Ok. Ahora vamos a ver lo que es el análisis. Sí, ¿alguna duda? Lo de que le agrega el token es que le agrega el tamaño de la palabra en bits, ¿no? No. Unidad, agregar token. Token es un valor numérico. Y lo vamos a ver en los ejemplos. Solo quédense ahorita con el concepto que token es una unidad que se le asigna a la unidad léxica o una unidad numérica. Puede ser algún otro valor, pero para nuestro curso va a ser la unidad numérica que le vamos a asignar a esa unidad léxica, que también la podemos llamar palabra. Y esa unidad léxica, como les dije en el ejemplo, int, main, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y esos numeritos es lo que nos va a servir y se va a retomar en el análisis sintáctico. Y se van a ir revisando la gramática a través de ese valor del token. El analizador sintáctico recibe el código fuente en la forma de tokens, que es lo que les estoy diciendo. Es una lista de esos tokens, de esos valores numéricos, provenientes del analizador léxico, y realiza el análisis sintáctico. Ustedes saben que una sintaxis es la forma de cómo debe ser escrito cierta instrucción. Por ejemplo, ustedes para hacer el scan, por ejemplo, la sintaxis, ¿cuál es? Primero es una palabra reservada que se llama scan. Luego abre paréntesis, luego una comilla doble, porcentaje y un elemento que me dice si es flotante, si es decimal, si es carácter. Se cierra la comilla doble, coma, ampersand, un identificador, se cierra paréntesis, punto y coma. Esa es la sintaxis que yo debo revisar. Entonces, en el análisis sintáctico, quise decir, es donde se hace esa tarea de revisar la sintaxis a través de las gramáticas, ayudados por esos tokens. Cuando le doy un token, por ejemplo, yo le asigno un valor al token del scan, es decir, un valor numérico. Entonces ahí ese valor numérico debe seguir otro valor numérico muy específico, el que me representa el paréntesis que abre. Luego, entre comillas dobles va un mensaje que también le asigno un valor numérico. Y voy revisando que el orden sea el que está establecido en la gramática. Entonces, esto es semejante a realizar el análisis gramatical sobre una frase en un lenguaje natural. El análisis sintáctico determina los elementos estructurales del programa, cómo está estructurada la sintaxis, la forma de escribir una oración, como ya lo dice en español, el sujeto y predicado. Sí, pudiera ser que cambiásemos el orden, etcétera, pero eso ya lo determina el lenguaje.
Los resultados del análisis sintáctico por lo regular se presentan como un árbol de sintaxis gramatical o un árbol sintáctico. Ustedes ya vieron árboles en estructura de datos. Muy bien, entonces en el análisis sintáctico a nivel de resumen, quiere decir que se revisa la sintaxis, la forma correcta de escribir una oración o una sentencia o una instrucción. Luego viene el análisis semántico. La semántica de un programa es su significado, como les decía hace rato. En oposición a la sintaxis o estructura, la semántica es un programa que determina su comportamiento durante el tiempo de ejecución, pero la mayoría de los lenguajes de programación tienen características que se puede determinar antes de la ejecución o incluso no se pueden expresar de manera adecuada como sintaxis y analizarse mediante el analizador semántico. Esto quiere decir, el análisis semántico le da sentido a nuestras oraciones, como se los acabo de mencionar. Estas son las tres fases de el análisis. ¿Tienen alguna duda de los conceptos que acabamos de ver? No, todo bien. No, profe. Ok. Bueno, continuamos entonces. Luego ya viene lo que es el generador de código intermedio. El código intermedio es un código abstracto independiente de la máquina para la que se genera el código objeto. El código intermedio ha de cumplir dos requisitos importantes: ser fácil de producir a partir del análisis sintáctico y ser fácil de traducir al lenguaje objeto. Esta fase puede no existir si se genera directamente código máquina, pero suele ser conveniente emplearla. Entonces, simple y sencillamente se genera un código intermedio, valga la redundancia, que va a ser utilizado para la generación del código. El optimizador de código, esta etapa se utiliza para el mejoramiento del código o para su optimización. Muchas veces nosotros generamos código redundante, no nos damos cuenta. En esta fase, ese código redundante se elimina. Por ejemplo, alguna expresión matemática pudiéramos reducirla. En esta fase es la que hace esa eliminación de código redundante. El punto más anticipado en el que la mayoría de las etapas de operación se puede realizar es precisamente después del análisis semántico. Y puede haber posibilidad para el mejoramiento del código que dependerá del código fuente. Y el código, la generación del código destino, el generador de código destino toma el código optimizador y genera el código, optimizado quiero decir, y genera el código para la máquina objetivo, ya sea ensamblador o alguna otra máquina. Aquí dice que se genera el código para la máquina, pero como les dije la vez pasada en la historia, no sé dónde lo vimos, si ustedes tienen, por ejemplo, un microcontrolador, un microprocesador, esos tienen sus propios lenguajes de ensamblados. Entonces, esta etapa lo que hace es producir el código para esa máquina, para ese microcontrolador, para ese proyecto. Ustedes incluso pueden generar su propio lenguaje destino para manejar, por ejemplo, una máquina llenadora de algún producto de aceite, por ejemplo. A lo mejor esas máquinas trabajan con un cierto lenguaje muy, muy reducido, ¿sí? Que las instrucciones que ustedes les programan son un código especial para esa máquina y sin embargo pueden llegar a generar algún lenguaje de alto nivel que sea entendible para los operadores de la máquina, ¿sí? Y él automáticamente hace la traducción para que
trabaje la máquina llenadora. Bueno, después cada una de las instrucciones intermedias se traduce a una secuencia de instrucciones de máquina que ejecuta la misma tarea. Un aspecto decisivo es la asignación de variables a registros. Muy bien, antes de entrar a los siguientes conceptos, ¿tienen alguna duda de las fases de compilación, jóvenes? Todo bien. Bueno, nomás para aclarar, donde dice generador de código intermedio, dice que puede no existir, entonces, no sé, o sea, no es necesario realmente, o si es, o No, de hecho, aquí lo que se menciona es que, por ejemplo, del código, a ver, ¿cuál es el que me preguntaba? Del código intermedio. sí, sí, el código intermedio. Ok, acuérdense que lo que se hace en el código intermedio, como lo dice aquí, es el intercambio para, bueno, es la generación de un código antes de el optimizador o la generación de código. Cuando se hace ese código, muchas veces se, se puede omitir en el sentido de que ustedes directamente del análisis léxico pueden ir directamente a la generación del código destino o el código intermedio, ¿sí? Sin hacerle la optimización, pues, o sin generar el código intermedio, pues. Si la pregunta es, ¿me puedo brincar en una de estas fases? Sí, sí se puede brincar, porque yo puedo a partir de que ya, lo más importante es que no tenga errores léxicos, sintácticos y semánticos. Si eso se cumple, yo ya puedo generar a partir de ahí mi código de estilo, pero mi código puede no estar optimizado, ¿sí? Pues obviamente en lugar de que tenga menos líneas de código, menos bits, pues va a tener más, pero va a seguir funcionando. Va a tardar más quizá. La tarea de estas fases es hacer la reducción de código y tratar de hacer más ágil al programa. Por eso dice que puede no existir. Lo mejor es que sí se hagan. ¿Sí nos queda claro? Muy bien, sí, maestro. Muy bien, Gracias. Carlos. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos por los siguientes conceptos. Aquí también quiero recalcar que estos conceptos son muy, muy importantes porque a partir de aquí ya es donde vamos a empezar a trabajar con la creación del lenguaje, del análisis sintáctico, semántico y léxico, ¿no? Y pues básicamente yo creo que nos vamos a quedar hasta el traducir. Pero bueno, ok, símbolo. ¿Qué es un símbolo? Es una entidad abstracta, es un elemento fundamental del lenguaje, como las letras, los dígitos, son ejemplos de símbolo. Por ejemplo, en el idioma español, ¿cuáles son los símbolos, jóvenes? El punto, las comas, ¿no? Punto, comas, muy bien, Jorge, las letras, los números, etcétera, ¿sí? Son todos los elementos que van a constituir mi lenguaje, ¿sí? Son todos los elementos válidos para mi lenguaje. Por ejemplo, la ñ es válida en mi idioma español. Sí, 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 es válida. Muy bien, Janet. ¿Qué pasa en inglés? ¿La ñ es válida? no. 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 Quiero que se queden con esa parte. Quizá, no sé, yo no conozco el idioma ruso o algún otro idioma. ¿Cuáles son los símbolos? Por ejemplo, si ustedes toman
un idioma como el chino y quieren utilizar uno de sus elementos símbolos en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, no sirve. Entonces, si por ejemplo en el inglés ustedes quieren utilizar una ñ en ese idioma, cuando hacen un análisis léxico, debería generar un error léxico, porque están tratando de utilizar un símbolo que no pertenece al lenguaje. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? Los símbolos Sí. son los elementos válidos para mi lenguaje. En el lenguaje de C no puedo utilizar dentro, ojo, pongan atención a lo que voy a decir, en la estructura o en los símbolos válidos para el lenguaje C, yo no puedo utilizar, por ejemplo, la A acentuada, la ñ, la arroba, como elemento propio del lenguaje. Me podrán decir, no, la ñ sí se usa. Si la ponemos entre comilla doble, por ejemplo, es parte de un mensaje, pero no es propiamente que yo pueda utilizar una ñ, una arroba, una A acentuada para un identificador, para una variable, para una palabra reservada, por ejemplo. Yo no pudiera hacer uso de esos símbolos. Ok, ¿sí nos queda claro? Sí. Sí. Ok, maestro. correcto, perfecto. Ahora fíjense bien, otro concepto. Ya sabemos que es un símbolo, que son todas las entidades abstractas, ¿sí? Que son fundamentales para el lenguaje. Luego viene el alfabeto, como nosotros en español tenemos nuestro alfabeto, que sería A, B, C, etcétera. Por ejemplo, ahí ya no utilizaremos algún otros. La A acentuada no es propia del alfabeto como tal, de la A a la Z, pero sí puede ser propia de los símbolos. Bueno, el alfabeto es un conjunto finito, no vacío, de símbolos utilizados en un lenguaje. Convencionalmente se utiliza el símbolo sigma para designar un alfabeto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el alfabeto, que es igual a mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, hasta la X, Y, Z mayúscula, coma, A, B, C, X, Y, Z minúscula, coma, 0, 1, 2, hasta el 9. Denota un alfabeto que consiste de los símbolos de la A a la Z mayúscula, de la A a la Z minúscula y de los números decimales del 0 al 9. Entonces, a este alfabeto yo le puedo dar el nombre de alfanumérico. Es mi alfabeto de alfanuméricos. Si yo quisiera, puedo tener otro alfabeto que sea alfabético y otro que sea dígitos, etcétera. Y incluso, bueno, lo vamos a ver más adelante, yo puedo tener concatenaciones de alfabetos. Entonces, el alfabeto es un conjunto finito, no vacío de símbolos de un lenguaje. Y ya dijimos que un símbolo son todos los caracteres válidos. Luego, tenemos las unidades léxicas, que son las que ya habíamos utilizado el concepto anteriormente. Las unidades léxicas o palabras, que generalmente las representamos por W, es un conjunto finito de símbolos yuxtapuestos, es decir, uno seguido de otro. Eso es yuxtapuesto, uno seguido de otro, de un alfabeto. UL, que es una unidad léxica o una palabra, es igual a gato, a bebé, a gato. Y esto denota la cadena de caracteres UL, es decir, la unidad léxica o la palabra que comienza y termina con el símbolo gato
y contiene la cadena AA, BB, AA entre sus caracteres. Entonces, una unidad léxica o una palabra es un conjunto finito de símbolos yuxtapuestos, uno seguido de otro. Entonces, ¿cómo formamos una palabra? Se forma de unidades de símbolos que pertenecen a un alfabeto. Si no están en el alfabeto, yo no puedo utilizar ese símbolo. Y la palabra se compone de símbolos seguidos entre ellos. La palabra vacía es una palabra que consiste de 0 elementos, la cual está representada por medio de el símbolo de épsilon. Entonces la palabra vacía no tiene elementos, pero sí existe. Ojo, una palabra vacía es una palabra que tiene 0 elementos. No es nula, tiene 0 elementos. Hay diferencia entre una y otra. Y está representada por un épsilon. La longitud de una palabra, sea W, donde ya sabemos que W es una palabra, una unidad léxica, su longitud denotada por el símbolo de la pipa, W pipa, es el número de símbolos que la constituyen. Por ejemplo, si tenemos la palabra AA, BB, AA, su longitud es de 6. Si la palabra cadena está representada por el épsilon entre las pipas, su longitud es 0. ¿Qué es un token? Un token es un número entero que se le asigna a una unidad léxica. Jorge, aquí ya tenemos la definición que hablábamos hace rato, que yo también ya le adelantaba. El token es un número entero que se le asigna a la unidad léxica. ¿Y qué dijimos que era una unidad léxica? Una palabra. Una palabra es un conjunto de símbolos yuxtapuestos de los símbolos que le corresponden a un alfabeto válido. Lenguaje que se representa a través de la L es un conjunto finito o infinito de palabras, es decir, todas las palabras que yo pueda generar a partir de mis símbolos son pertenecientes a un lenguaje. Lo que yo pueda generar a partir de mis símbolos van a formar parte de las palabras de mi lenguaje. Así, sobre el alfabeto A, el alfabeto quiero decir que está formado por ABC, vamos a suponer que todos estos son los elementos de mi alfabeto, son tres símbolos únicamente, A, B y C. Entonces mi lenguaje se puede determinar formándolo a través de las palabras que contienen la misma cantidad de A's, B's y C's. Formalmente esto se podría decir que L, el lenguaje, es igual a la palabra, tal que la palabra sea la palabra formada por A, las palabras formadas de B y C. Esto es que el lenguaje es igual a épsilon, que es la palabra vacía, que por supuesto es parte de mi lenguaje, y la palabra formada por ABC, BCA, CBA, BAB, BAC y ABC, entre otras. Entonces, todas las palabras que yo puedo formar a partir de mi símbolo forman mi lenguaje. Esto es bien importante. Ojo, jóvenes, este concepto, producción, representada por una P. La producción son reglas para la sustitución de cadenas. Es decir, es el proceso de convertir símbolos no terminales en símbolos terminales.
El símbolo de la flechita que vemos aquí se usa comúnmente para representar las producciones. Por ejemplo, la producción S, flechita AB, significa que puedes sustituir a la S por A, B, o que S puede definirse como A, B. Entonces aquí, la producción significa que yo, el lado izquierdo de la producción, ¿sí? Aquí está la flechita, la puedo sustituir por el lado derecho. Luego, este concepto también es importante. Símbolo no terminal. Es una representación de una instancia a distintos niveles de abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Para comenzar, ¿qué es esto? Esto primero que acabamos de leer. Es una representación de una instancia a distintos niveles de abstracción. Significa que, como aquí yo, por ejemplo, tengo S la puedo representar por una A o una B, pero también a su vez S la puedo representar por SA o esa misma S por SAB, por ejemplo. Son diferentes formas de representar el lado izquierdo. Por ejemplo, cuando ustedes ven la sintaxis de la declaración de una variable, la forma general, ¿cuál es? Díganme ustedes ese concepto, por favor, de manera, si ustedes lo recuerdan, ¿cómo declaran una variable de forma general? Va primero el tipo de dato que se va a guardar, un espacio seguido por el nombre. ¿Un igual? Ajá, si se le va a asignar un Ok. valor. Bueno, ok, gracias. La primera palabra que se utilizó ahorita, Miguel nos dice el tipo. ¿Estamos de acuerdo? Eso del tipo puede ser representado por S. Y esa S o ese tipo puede derivar o puede ser sustituido por otro elemento. ¿Qué elemento? Int, float, doble, etcétera. Si se dan cuenta, ahí estoy representando un símbolo no terminal, porque yo el tipo, que es el símbolo no terminal, lo puedo sustituir por otro tipo, que sería entero, flotante, etcétera. Sin embargo, el tipo es un símbolo terminal, porque ese símbolo, int, float, double, ya no puedo cambiarlo por otro. Entonces ahí estamos viendo los dos conceptos. Entonces, símbolo no terminal es una representación de una instancia a distintos niveles de abstracción. Esto es, son los símbolos que se encuentran en el lado izquierdo de la producción. Los símbolos no terminales también son conocidos como variables sintácticas. Son representados por la letra N y dicen que N asterisco arriba representa el conjunto de todas las posibles cadenas. ¿Qué significa N asterisco arriba, Jaúnes? Asterisco, Que acepta cualquier cadena incluyendo el vacío. Exacto. Es decir, que este es que N va desde cero o más elementos. A este simbolito, no sé si ustedes sepan, que se le llama cerradura de Kleene. Es un nombre formal. Ahora tenemos lo que es el símbolo T, los símbolos terminales. Es una instancia específica de un símbolo no terminal. Una instancia específica de un símbolo no terminal. Lo vimos en el ejemplo anterior. Tipo es un símbolo no terminal. Y entonces, int, que es un símbolo terminal, es una representación específica del tipo. Float es una representación específica de el no terminal del tipo. Esto es, son los símbolos que aparecen en la frase.
Estos símbolos nunca aparecen en el lado izquierdo. Nunca van a poner un elemento del lado izquierdo de la producción. Ojo. Las unidades léxicas int, if, while son ejemplos de símbolos terminales, como ya lo veíamos, los cuales pertenecen a la gramática del lenguaje. Aquí C, aquí me equivoqué, le puse C. Debe ser la letra C. Y el último concepto que vamos a ver el día de hoy, porque ya se nos acabó el tiempo, es la gramática y se representa por una G. La gramática es un conjunto de reglas que definen si una secuencia arbitraria de símbolos está escrita correctamente. Una gramática es una tupla de 4 elementos denotado por G, que ya dijimos que era nuestra gramática, N, que es el conjunto de todos los símbolos no terminales, es un conjunto finito de símbolos no terminales, T, que es el conjunto finito de terminales, S, que es mi símbolo inicial, y P, que es el conjunto de producciones, que son las que veíamos aquí. Muy bien, jóvenes, no sé si les queda claro todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, comentario, aportación? Justo los 10 minutos de descanso para que alcancen a llegar a su otra clase. Eso es lo último que íbamos a ver el día de hoy. Ya no tengo otra diapositiva. Estaba preparada para mis 50 minutos de sesión. Jóvenes, me quedan 2 minutitos nada más para resolver dudas. ¿Tienen alguna duda, comentario, aportación, queja? ¿La siguiente clase va a poner ejercicios? En la siguiente clase, que es el laboratorio, vamos a hacer, vamos a trabajar con archivos, que es lo que nos va a servir para lectura del archivo fuente. Y ya posteriormente vamos a empezar a hacer trabajo del analizar léxico. Y sí, en las próximas sesiones ya vamos a empezar a hacer ejercicio de todo esto. Vamos a trabajar con el lenguaje C, no como programación, pero sí es la programación, pero me refiero a que vamos a trabajar con la reproducción, la compilación del lenguaje C. Vamos a hacer nuestro C, nuestro lenguaje C, lo vamos a hacer un compilador para el lenguaje C. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Todo bien. Muy bien. Ok, Maestro, Alejandro, pues apenas vamos a pasar lista. Su pregunta es si ya pasamos lista. No, apenas vamos a pasar lista. Ya saben, en el paso de lista, si gustan, pues ya se pueden ir retirando. De hecho, voy a detener la grabación para... maestro, ¿la Sí, presentación la va a subir? perdón. ¿La presentación la va a subir a Blackboard? Sí, voy a subir la presentación y voy a subir el video. El video, ya saben, mientras me dé espacio Blackboard, lo subo a Blackboard y lo voy a subir a mi canal. Ahí ustedes lo acceden en cualquiera de las dos plataformas. Muy ¿Ok? bien, gracias. Muy bien. Voy a tener la grabación entonces. La tarea de los conceptos es con respecto a esta presentación, ¿verdad?